local. Así que imagínense que este es un tema serio y hay que prestar atención. Senador Sergio Flinta, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Bien. Bueno, yo lo había invitado para hablar un poquito de toda la actualidad, pero este también es una parte de la actualidad y usted metió un proyecto por este tema, ¿no? No, ya hay una ley. Sí, sí. Sí, de mi autoría hay 2 leyes, en realidad 3 leyes. Fui autor, la primera ley declarando plaga al jabalí y su descendencia, Sí. porque la otra especie que en el mundo, pero en el mundo es incontrolable, es precisamente el chancho salvaje. Sí, sí. Te estoy hablando de México, Brasil, Inglaterra, no Inglaterra, sino Australia, Hace Nueva una semana hay un Zelanda. documental que están metidos en Berlín, en la capital alemana. Totalmente, eso también lo hemos declarado plaga. Y también soy autor de la ley de declarando plaga al ciervo axis, Sí. precisamente por lo que está aconteciendo en Corrientes, pero también en provincias vecinas como Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, y realmente es un problema enorme, no solamente para nuestra fauna autóctona, sino también para el sistema productivo, porque compite con el ovino, con el bovino, compite por supuesto con nuestra fauna autóctona, como el ciervo de los pantanos, Sí. el venado de las pampas. Realmente El es un comportamiento problema. del ciervo de los pantanos, nos dijo un ecologista, es absolutamente Totalmente opuesto, distinto. es solitario. Ese es uno de los temas, porque el tema que radica en la explosión de población de ciervo axis es porque es un animal que vive en harem. Un macho puede tener 20, 25 hembras, las cuales sirve y todas van a parir, y al año eso se multiplica. Una tasa de multiplicación enorme. Enorme. Sí. Y además encuentra en nuestra provincia un hábitat realmente propicio en materia de temperatura, provisión de pasturas, etcétera. En cambio, el ciervo de los pantanos, primero que vive en zonas húmedas, donde no va el ciervo axis hasta ahora, y tiene hábitos solitarios, así que la reproducción un poco más aislada. Por suerte, a partir de las medidas que tomó el gobierno provincial en preservar nuestra fauna, es una de las faunas que es el monumento natural de la provincia, pero pudo salvarse, y hoy hay en Iberá una población muy importante y que puede ser apreciada por el visitante. Y además hice una ley reglamentando los cotos de casas. Hay mucha cacería en Corrientes que está muy desorganizada, muy, así, digamos, de manera espontánea. Entonces hicimos una ley que ya tiene media sanción, está en diputado, para reglamentar el uso de los cotos de caza como recurso, como ocurre en otros países, en otras provincias como La Pampa, en San Luis, y ahí hicimos una nómina precisamente de especies exóticas como el ciervo axis, el jabalí, su descendencia, el antílope, el muflón, especies que realmente están generando un impacto muy fuerte en nuestro hábitat. Así que te estaba escuchando con atención. El ciervo axis es el Bambi, ¿eh? Sí, sí, claro. Ese que todos le vemos por enternecedor, el claro. cine. pero realmente está generando un problema muy serio. Vos sabés que cuando yo presenté este proyecto, que hoy ya es ley, yo pensé que iba a suscitarse una discusión fuerte en contra. Lo conversé mucho con el gobernador, con otros senadores, pero no, nada que ver. Realmente consiguió un apoyo en la legislatura unánime. Y en la sociedad relacionada a la ruralidad totalmente también, y en el ambientalismo también, porque realmente es un problema. Lo que hago yo es declararlo plaga, y en el artículo 2, que es susceptible de caza plaguicida. ¿Qué representa eso? Y es un término elegante para decir que se puede generar toda una estrategia de disminuir la población. Similar a la cuestión, como decía recién, del jabalí, que, El jabalí es un problema más serio todavía. Por eso, a eso iba. Porque también tiene una tasa reproductiva altísima. Imagínense que una cerda de estas puede ser fértil a los 6 meses, puede tener 8 o 10 cachorros, y a los 6 meses las hembras de esos cachorros ya pueden tener, y así con un periodo de gestación de 3 meses, 3 semanas, 3 días, en un año puede tener casi 2 pariciones y media. Y además el hábitat de ellos es fundamentalmente en zonas inaccesibles, donde es muy difícil perseguirlos. Ese es un problema en el mundo. Sí, sí. Que tiene que ver con los cambios que generó el mismo hombre. Son efectos antrópicos, se dice, porque el mismo hombre generó cambios en la naturaleza, en los ambientes donde se han subvertido, digamos, la convivencia de especies autóctonas con especies exóticas, que generalmente la especie exótica va en detrimento de la población autóctona. Absolutamente, ¿no? Bueno, a ver, metiéndonos un poco en la actualidad, ¿no?
Yo le quiero plantear una pregunta. Pasamos a otra cosa. No, por eso. Igual de complejo, ¿no? Pero igual de exótico. Sí, también, igual de exótico también. Más complejo. Yo le quiero plantear una pregunta a partir de algunos datos que la gente que nos sigue ya conoce de mi interpretación de la realidad. Por ejemplo, que en la segunda vuelta yo voté al presidente Javier Milei porque quería, de alguna manera, clausurar una época en donde el populismo le hizo mucho daño al país y le provocó una constante degradación en cuestiones culturales, económicas y educacionales, ¿no? Ahora, estoy en el medio de un momento difícil de interpretar todo lo que está ocurriendo, porque no creo, de corazón, que el futuro sea posible a través de la destrucción. Y si bien es cierto, también fui muy crítico del gobernador Torres de Chubut, porque le decía a Diego ayer al aire, si a vos te refinancian 2 meses los pasivos tuyos que te ahogaban en el arranque, no es de inteligente político ir a hacerle un planteo judicial al gobierno nacional que te refinancia por los fondos del transporte, siendo la única provincia que lo hace, y obteniendo un fallo en un juzgado que hoy está bastante sospechado de parcialidad. Aún teniendo todo eso en cuenta, me choca mucho que el presidente no entienda que en algún momento tiene que construir una base de sustentabilidad. ¿Cómo lo ve al momento político? Después vamos a hablar de la economía, que también le estamos planteando a la gente cuánto tiempo está dispuesta a esperar que la cosa mejore en términos económicos, ¿no? ¿Lo dijiste a la consigna o no la dijiste, Teresa? No lo dije todavía. Bueno, repitamos porque si no la gente no la tiene presente. Bueno, vamos a decir la consigna de hoy. Entonces, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a esperar para ver mejoras económicas en el país? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a esperar para ver mejoras económicas en el país? Manda un audio que no pase los 30 segundos. Más o menos contanos cuánto tiempo estás disponible para aguantar hasta que mejoren las situaciones económicas. Volvemos a lo político. Bueno, en tu introducción al tema planteaste varios ejes que son importantes analizar, tener en cuenta. En primer lugar, todos estábamos ansiosos de terminar con una etapa que ha sido el populismo kirchnerista, que ha sido absolutamente nocivo para todos, fundamentalmente para la población, para las instituciones, donde no supo aprovechar mayorías circunstanciales en su momento para gobernar para todos. La Argentina es un país institucionalizado, con un país federal, quiere decir que las provincias tienen su autonomía en muchos aspectos, tienen sus legislaturas, tienen sus autonomías políticas, es republicano, habla entonces de la división de poderes, donde está el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Teóricamente se habla de la independencia de los poderes, y es de alguna manera una democracia indirecta, porque el pueblo gobierna si no es por sus representantes, para los cuales vota, tanto al poder, a la cabeza del poder ejecutivo, el presidente y vice, como a los legisladores. Ese es un sistema que no se puede obviar. Así están planteado el funcionamiento de las instituciones y la vida política y hasta social de la República Argentina. O sea, no hay atajos. Si se quisieran acortar los tiempos en algunas decisiones que hay que tomar y que muchas de ellas nosotros desde el radicalismo queremos que sucedan, pueden suceder leyes ómnibus, que en muchos aspectos era la ley esta de 600 artículos, que después se redujo a 300 y pico, DNUs, como el que se planteó y hoy está en el Senado, pero para que esos progresen, y vuelvo a decir, como atajos, porque no se puede obviar la institucionalidad, hay que lograr consensos, hay que lograr mayorías. El presidente cuenta, creo que con 34 diputados propios, otros tantos que aporta el PRO en su acuerdo de gobernabilidad, y otros tantos que estaba dispuesto a aportar la Unión Cívica Radical, que de hecho fueron los que posibilitaron la aprobación en general de la ley ómnibus, y de hecho eran los que estaban posibilitando la aprobación de varios artículos en el tratamiento en particular. Ahora, no alcanzaba porque hubieron provincias que no se sintieron representadas en el acuerdo, como Córdoba, etcétera. Lo que yo creo que todas estas cuestiones, fundamentalmente cuando esquemas novatos en la política se hacen cargo de la administración, tienen que tener su aprendizaje, una enseñanza. Y yo no creo que violentando, no creo que insultando, no creo que despreciando por ninguno de los actores políticos
en la Argentina se lleguen a acuerdos que son necesarios para cambiar la situación económica, financiera y social y cultural del país, de las cuales nosotros de la Unión Cívica Radical estamos muy de acuerdo que hay que achicar el Estado, que el Estado no puede hacerse cargo de cuestiones que son irrelevantes y que generan gastos improductivos, si se quiere. Escandalosos, pésimamente controlados, y sabemos que terminan siendo curro para cientos. Nosotros creemos que hay que acordar, nosotros estamos dispuestos a acordar. Nosotros tenemos un modelo de gestión en Corrientes donde 30 partidos políticos se asocian para el desafío electoral, pero también para el desafío de la gestión. Y esas cosas son un botón de muestra. Por eso en Corrientes está garantizada el pago de sueldos, aguinaldos, aún con los aumentos que hay que hacer, porque tenemos como un enemigo permanente que es la inflación, es la pérdida del valor de los salarios, la depreciación del poder de compra, la desfinanciación de las instituciones, el problema que genera la inflación en la gestión del gobierno de la provincia, de los gobiernos municipales, porque se encarece la obra pública. El gobernador generó una lista de prioridades donde lo prioritario es garantizar el sueldo y el salario de los trabajadores del Estado y el funcionamiento del Estado en los servicios que le son indelegables: salud, seguridad, educación y otros. Yo creo que esos acuerdos tienen que florecer en un momento en la República Argentina, si no, desde la crispación no se resuelven problemas. O sea, ¿usted cree que Milei, aún manteniéndose auténtico, tiene que tener ese margen de negociación? Pero es que eso no es un pecado. La política es el acuerdo, el consenso. A nadie se le pide que deponga sus actitudes principistas, pero si la idea central es achicar el Estado para que no sea un Estado inflacionario, pues hay que acordar medidas. Ahora, si vos me decís, a los radicales le vamos a pedir que vote la privatización de YPF, la privatización de ARSAT, la privatización de la generación de energía nuclear, y nosotros no vamos a acompañar eso. Te pongo un ejemplo, pero vamos a acompañar muchísimas otras medidas que de hecho se están dispuestos a acompañar nuestros diputados, nuestros senadores. Lo mismo pasa con el DNU. El DNU es un atajo, pero necesita la opinión del Congreso de la Nación, en este caso del Senado. Y ahí tienen que construir un consenso suficiente para que el Senado no lo rechace. Escuché a varias cámaras empresarias hablar del DNU y enfocar en la reforma laboral como un tema que tiene que salir o salir. Bueno, nosotros estamos de acuerdo que hay que reformar las políticas laborales. Un tema que es central para que se pueda generar empleo genuino y no como ahora que la masa de trabajadores, el 50% está en negro. Diego. Ahora que en esta instancia inicial del gobierno de Milei es como que aceleran las curvas, digo, ¿cómo puede derivar esto, teniendo en cuenta la experiencia que se tiene acá en Corrientes, cómo puede derivar en un futuro cercano, teniendo en cuenta que existe una oposición fragmentada, una oposición opositora 100%, que dice A y el presidente dice A y ellos dicen, no sé, Z? No, mirá. ¿Cómo se hace? Yo creo que primero tiene que haber un cambio sustancial, donde en el caso del presidente tiene que entender que él es el presidente, que ya dejó su etapa electoral. Perdón, pero él dice, pero a mí me eligió el 58%, sí, bueno, así como soy. Sí, bueno, pero tiene que gobernar para los 45 millones de argentinos. Y si hay cosas que hay que cambiar, se habrá que cambiar, porque él no puede estar en un proceso electoral permanente para consolidarse con su grupo de adherentes, que en realidad él tuvo el 26%. Después se le sumó lo de los que votamos a Patricia Bullrich y terminamos votando por él. Pero lo que hay que entender son los roles. La nación tiene derecho a cobrarse las acreencias de parte de las provincias. Hay provincias que le deben a la nación. Pero en el mismo sentido, la nación tiene que entender que hay provincias que son acreedoras del Estado Nacional, como el caso de Corrientes. O sea, no se puede poner en una situación de compulsivamente cobrarle a las provincias lo que las provincias les deben y no plantear de ninguna manera cómo va a pagarle a las provincias lo que le debe a las provincias. Pero además, los cobros compulsivos a las provincias no es que le saca la plata al gobernador X, es a la ciudadanía de esa provincia. Si las provincias tienen que anunciar
tienen que ajustar porque por lo que sea. Yo creo que esas cuestiones también tienen que venir a partir de una conciliación y fundamentalmente de un objetivo que es, bueno, ajustar para que haya menos emisión de moneda, menos circulación monetaria, que genere un descenso de la inflación que nos beneficia a todos, pero todos tienen que programar de alguna manera ese ajuste, porque además yo te cuento, hay provincias que nuevos gobernadores, ponemos el ejemplo de Torres, ponemos el ejemplo de Puyaro, ponemos el ejemplo de Dero o de Frigerio en Entre Ríos, que recibieron provincias devastadas. Y no solamente devastadas, sino endeudadas en dólares. Y eso creo que merece una consideración cómo la nación se va a cobrar sus acreencias. La misma situación se le puede endilgar también a Milei, que recibió un país devastado. Es decir, ayer comentábamos con Martín, Milei le dice al Fondo Monetario, yo te quiero pagar, pero no puedo y no tengo, vamos a refinanciar. Ese principio también debería caber para las provincias. Yo creo que hay que partir en algún momento con un proceso de consolidación institucional, eso es respetando la representación y la representatividad de cada uno, salir de un proceso de sospecha permanente, de entender que el que piensa distinto es un traidor, es un nido de víbora, todas esas cosas que realmente no le hacen bien a nadie. Se podrán posicionar durante un tiempo él y quienes lo siguen, pero así no se solucionan los problemas. Él tiene todo el derecho de decir lo que piensa, y está bien que lo diga, pero ¿sabes qué? También él tiene la obligación de construir poder. Y de pensar tiene todo lo que construir poder dentro de la institucionalidad que marcan las pautas constitucionales, que es poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. No se pueden tomar atajos. Usted es militante de toda la vida, Franja Morada, Juventud Radical. ¿Cómo vive el momento actual? Cuando decir soy político de carrera, de pasión, de profesión, de compromiso, para muchos, en la liviandad del análisis, es una disvalía. No, bueno, vos vivís del Estado, no tenés currículum vitae, se te agrede desde las redes sociales, desde el anonimato. ¿Cómo vive este momento? Y si hay margen para recrear la credibilidad en la política. Yo creo que sí. Uno de los temas que son complicados, por así calificarlos, en la actitud del presidente es generar todo tirarle a todos la misma descalificación, porque eso puede generar violencia. Vos sabés que el poder es ejemplificador, y si del poder se baja con una actitud violenta, eso no quita que un ciudadano mañana tenga una actitud violenta contra un dirigente, contra un político, contra un funcionario. Eso hay que tener cuidado. Eso ya es una etapa. Yo creo que hay políticos buenos, hubieron políticos muy malos. Yo creo que quienes tenemos la oportunidad de militar y trabajar políticamente en la provincia de Corrientes somos un ejemplo de cómo pudimos llevar adelante una provincia, que se recibió una provincia también quebrada en 2001. Hoy la provincia ha podido resolver muchos problemas, por supuesto que quedan muchos desafíos por resolver, y en mi caso particular, yo no quiero autorreferenciarme, pero bueno, todos saben quién soy, y lo que he hecho, lo que trabajo, mi compromiso con el turismo, mi compromiso con el medio ambiente, cómo hemos generado un destino como Iberá a partir de una responsabilidad que asumí hace un tiempo, por supuesto con el apoyo, en este caso, de Gustavo Valdés. Mira, ayer estuve en San Isidro. Nosotros hicimos una ley para crear la Reserva Provincial Isoró. Reserva Provincial, un área protegida de 70.000 hectáreas en el arroyo Isoró. Estuve en San Isidro presentando la ley con el senador Osela, estuvo Tito López, estuvo el intendente de Goya, estuvo el intendente de San Isidro, y había más de 80 personas, todos curiosos, emprendedores, porque estamos queriendo vamos a generar a partir de Isoró y esas 70.000 hectáreas de área protegida que creamos, un modelo parecido a Iberá. Y lo hacemos porque sentimos que es nuestra responsabilidad, porque tengo la responsabilidad de coordinar el comité Iberá, porque
de alguna manera lidero un movimiento que tiene que ver en generar un destino turístico, el desarrollo local y una economía donde antes no lo había. Tenemos la gran ventaja hoy de mostrar lo que hicimos en Iberá y lo que vamos a hacer en Isoro. Y eso, bueno, esa es parte también de mi vida personal, mi vida política, pero lo inscribo dentro de la responsabilidad que tengo como funcionario público, que en definitiva soy al ser senador de la provincia. Le agradezco los minutos, senador. Lo vamos a volver a molestar a la brevedad. Me quedaba una preguntita más, pero me está haciendo señas el Con operador. respecto a los trolls y todas esas cosas, así eso no prospera en el tiempo. Acá lo que hay que crear un estado de Los acuerdo. ataques en las redes. Sí, dice usted. por supuesto. Vos sabés que hay un estudio en Estados Unidos que ya hay redes que se están dejando de utilizar los ciudadanos precisamente por cómo desacreditan, por la falsedad, por las cuestiones inconvenientes, y hay países que ya, Canadá está empezando a legislar con respecto al tema de las redes en lo que hace el uso, digamos, impropio. Así Bueno. que eso es una anécdota. Le agradezco los minutos y lo vamos a volver a molestar. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. El senador Sergio Flinta, nos vamos a la pausa. Tere, esta es la consigna. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a esperar